¿Existieron los gigantes? ¿Verdaderamente cayeron del cielo? Eran seres de 3, 4, 5, 6 metros con tranquilidad. Una vez que estos ángeles se juntaron con las hijas de los hombres, también nacieron gigantes, hombres de gran estatura. En controversia, luz en la verdad, único que guía, nunca se apagará. Con la Biblia en mano, todo se aclarará. Fe en Controversia, bienvenidos. ¿Cómo están, queridos espectadores? Soy Guillermo Alba y esto es Fe en Controversia. Hoy hablaremos de algo muy importante y algo que muchos piensan que es leyenda o un mito. Hablaremos de los gigantes. Tenemos al panelista Juan Condori. Bienvenido, Juan. Guillermo, muy contento el día de hoy de participar una vez más del programa Fe en Controversia, y aquí estamos para lo que podamos servir. Amén, por supuesto que sí. Juan, hay muchas personas que creen si es realidad o simplemente un mito, si verdaderamente existieron los gigantes. Y quiero empezar con esta pregunta. Para ti, bíblicamente, hablando con las Escrituras, ¿existieron los gigantes? ¿Verdaderamente cayeron del cielo? ¿Tuvieron esposas de la humanidad? Es muy interesante la pregunta que me haces para poder comenzar. Y podemos irnos al principio de todo, en lo que la Escritura menciona el libro del Génesis. Vamos a irnos al capítulo 6, verso 4, donde podemos ver lo que dice la Escritura. Y vamos a dar una breve lectura. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y ahí hacemos alusión a lo que tú me mencionas. La gran cantidad de personas, podemos hablar de un 80, 90%, hasta donde puedo llegar a entender, considera, cree que los gigantes aparecieron en la tierra justamente cuando dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Pero esa no es la realidad. Si leemos el versículo al principio, nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Lo que quiere decir que gigantes ya existía mucho más antes que ángeles, vamos a decirlo así, que se revelaron, que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, la Escritura dice, tomaron para sí mujeres. Ahí no nacen los gigantes. Los gigantes ya existían en la tierra. Ahora uno puede llegar a decir, ¿cómo es que existían gigantes en la tierra en ese tiempo? Porque existía un ecosistema perfecto. No, la gente que tenemos actualmente, los seres humanos que actualmente habitamos esta tierra, no nos parecemos en nada a las personas que vivían, que existieron antes del diluvio. Ahí, repito, había un ecosistema perfecto. Dígame algo, ¿a qué se refiere ecosistema perfecto? Mire, vamos a irnos también a la Escritura para poder revisar aquello. En el Génesis capítulo 1 hay unos versículos que parecen un trabalenguas, que a veces uno los lee y simplemente los dejamos pasar porque muchas veces no es sencillo de poderlos entender. Pero vamos a dar una breve lectura y quiero que observemos algo en particular. Y este sería el principio por el cual la Escritura dice que ya había gigantes en aquellos días. ¿Y cuál es la explicación de aquello? Mira lo que dice. Luego dijo Dios, estamos en el Génesis 1:6, luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Recordemos que versículos más arriba, el planeta ya está creado. Y también hay un versículo que dice en el verso 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Da a entender que el planeta ya existía, pero que el planeta no era tierra como ahora lo conocemos, sino como una bola de agua. Porque versículos más abajo también va a decir: sepárense las aguas de las aguas y véase lo seco. Entonces estamos hablando que el planeta Tierra al principio era como una bola de agua. Dice, luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, refiriéndose al planeta, claro, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Sí. Pero ahorita lo vamos a ver. Y llamó Dios, y observe esto, y llamó Dios a la expansión. ¿Cuál expansión? A la expansión de las aguas. Ese es el contexto.
a la expansión de las aguas. ¿Qué nombre le puso? Cielos. Y dice, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y aquí tenemos una explicación muy interesante. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Ya las reunió, y observe esto, ya la reunión de las aguas los llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, cuando dice que el planeta, el Espíritu de Dios se movía por en medio de las aguas, por la faz de la tierra, en medio de las aguas, cuando habla de una expansión, lo que implica es que en su principio, vamos a tratar de imaginarnos esto, el planeta Tierra era como una bola de agua. Dios dice que se expanda y se formen los cielos. ¿Qué aconteció? Todo el agua que existía en el planeta subió. Y así como ahora existe la atmósfera terrestre, un gran domo de agua cubría todo el planeta Tierra. Agua. Algunos investigadores dicen que pudo haber sido hielo. Entonces se formó un domo de agua, en medio estaba la Tierra, y eso ¿de qué nos ayuda? ¿De qué nos sirve para explicar los gigantes? Escuche esto. Ese domo de agua que cubría la Tierra creó un ecosistema perfecto. La Escritura, por ejemplo, dice que en determinado momento no había lluvia en la Tierra. No existía lluvia en la Tierra. Como no existía lluvia, la Escritura dice que un vapor de agua, ¿no? Un vapor de agua subía de la Tierra y llegaba a todo lo existente. Y las plantas podían llegar a desarrollarse, podían llegar a crecer. Dígame algo. Usted me dice que no había nube, no había lluvia. ¿Es eso lo que trata de decir? Sí, no había lluvia. Las 4 estaciones que en este tiempo conocemos, otoño, invierno, verano, no existían. Lo único que existía era la primavera. No existía lluvia según la Escritura, obviamente no existían nubes, sino que un gran domo de agua cubría todo el planeta Tierra. No sé si usted se ha observado en algún momento, no me acuerdo cómo se llama, pero cuando vamos quizás a una provincia, aquí también en la ciudad, hay unas construcciones donde ponen un acrílico por encima, no me acuerdo cómo se llama esos lugarcitos, donde se planta también verduras, hortalizas dentro. Invernadero. El invernadero, mire, Sí. Observe eso. Ha debido ver. Usted ingresa a un invernadero, casi no se riega dentro del invernadero. Sí. Es muy poco el agua que se necesita dentro del invernadero. Usted abre la puerta del invernadero, hay un cruce de aires entre el aire frío con el aire caliente y ha debido notar que del techo empieza a caer gotitas de agua. Y es un ambiente húmedo. En ese lugar crecen las hortalizas grandes, mucho más rápidamente y son mucho más, podemos decirlo aún, sabrosas y están mucho más limpias, no tienen contaminante alguno. Hay un desarrollo mayor de las hortalizas cuando existe ese tipo de ecosistema. Ese mismo ecosistema existía al principio de la creación, antes del diluvio. Los rayos ultravioleta, ¿no? Que el sol irradia, y ya no podían ingresar a la Tierra y simplemente se iban por otro lado. Ahora, existiendo ese ecosistema perfecto, las plantas pudieron crecer, los seres humanos pudieron crecer, los animales pudieron crecer. Si usted ha observado, si nos podemos ir al África o a lugares donde es mucho más, el clima es mucho más caliente, es más húmedo, las criaturas crecen de una envergadura mayor. Las libélulas pueden crecer, por ejemplo, unos 20, 30 centímetros. Los caracoles crecen gigantes. Hay criaturas que en este tiempo aún siguen creciendo a una estatura mayor según el clima donde se encuentran, y tiene que ser un clima más cálido, más húmedo. Entonces, existiendo un ecosistema perfecto dentro del planeta Tierra, sucedió algo interesante. No solo las plantas crecieron los animales, crecieron también los seres humanos. Los seres humanos que ahora habitan la Tierra nada tienen que ver con los seres humanos que estuvieron antes del diluvio. Los seres humanos antes del diluvio, por eso dice el versículo, había gigantes, eran seres de 3, 4, 5, 6 metros con tranquilidad. Eran hombres gigantescos. Si alguien quisiera estudiar un poquito más sobre esto, porque aquí no tenemos mucho tiempo, esto se llama la teoría del domo. Puede hacer investigaciones sobre lo que estoy hablando y usted se va a quedar anonadado. Muchos investigadores han tratado de realizar este ecosistema, han tratado de crear máquinas para poder asimilar lo que ahora estoy diciendo y han conseguido resultados extraordinarios. Por ejemplo, hay una investigación de un japonés que creó este ecosistema
trajo una hortaliza de tomates. Mire los tomates. La planta del tomate solamente crece de 60, 70, 80 centímetros como máximo y empieza a dar unos tomates más o menos de este tamaño, los más grandes. Pero cuando se le puso a esta cámara, se plantó el tomate, y esto es real, esto es verídico, investíguelo para ver si estamos hablando de cosas que no son. Esa planta creció como un árbol. Los tomates más o menos, la plantita vive unos 3, 4 meses. Pero esa planta creció como un árbol y dio tomates de unos 30 kilos. Ha debido escuchar usted de las cámaras hiperbáricas. Las cámaras hiperbáricas las utilizan los futbolistas en este tiempo. ¿Para qué? Son unas cámaras que simulan un aire puro, un ecosistema extraordinario, donde se entre un futbolista, por decirlo así, o puede ser cualquier persona, y se ha visto cómo puede sanar a la mitad del tiempo. Se oxigena su sangre de una manera extraordinaria. Cuando sale de la cámara hiperbárica, esta persona puede correr, toda su energía regresa. Entonces el clima tiene mucho que ver con el desarrollo, la estatura, el estado de ánimo de una persona. Pero todo eso cambió cuando sucedió el diluvio universal. Ya no existe la hidrosfera. Ahora aún la capa de ozono ya está rota. Los rayos ultravioleta ya ingresan a la Tierra. El envejecimiento, la oxidación de todos los cuerpos que podemos observar, sean plantas, criaturas, el ser humano, va en función a que los rayos ultravioleta llegan y envejecen al ser humano y oxidan todos los cuerpos. Qué interesante. Qué interesante. Un estudio bastante amplio también, y creo que todos estamos escuchando algo bueno. Y tenemos una pregunta más. ¿Quiénes eran los llamados Nefilim? Ahí complementamos, ¿no?, con el versículo de Génesis 6:4, porque con claridad también mencionamos, ahora hemos estudiado diciendo, había gigantes. Ya hemos tratado de entender cómo es que existían los gigantes. Pero después dice, pero también estos mismos gigantes siguieron existiendo después que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y les nacieron también gigantes. A estos gigantes, en el vocablo hebreo, ¿no?, se lo traduce como Nefilins, los Nefilis. Y esto es algo interesante que tenemos que poder entender. Una vez que los ángeles, que también se habrían revelado, bajaron a la tierra, se tuvieron que haber incorporado en cuerpos humanos que ya existieran. Tomaron para sí mujeres, los seres, podemos decir hasta híbridos, una mezcla de seres espirituales. Recuerde que el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles bajan, toman cuerpos, poseen cuerpos humanos, tienen hijos con hijas de los hombres. Estos hijos que nacen ahora, ¿qué cree usted? ¿Serán hechos a imagen y semejanza de Dios? Claro que no. Por supuesto, porque la naturaleza espiritual ya no es la misma. La naturaleza espiritual del primer hombre era el soplo de Dios. La naturaleza espiritual ahora de estos seres es el ángel cuando desobedece a Dios, se convierte en un demonio aquí en la tierra. Entonces son ángeles caídos. Ángeles caídos, podríamos decirlos, denominarlos de esa forma también. Pero cuando ya se juntaron con las mujeres de los hombres, estos que nacieron tuvieron un espíritu, así vamos a decirlo, malvado, demoníaco aún. Se habla que los néfilis, o la traducción de néfilis, implicaría seres malvados, tan malvados que aún comían carne humana, ya que la genética implicaba que el ser humano ya en ese tiempo eran de enorme estatura. Una vez que estos ángeles se juntaron con las hijas de los hombres, también nacieron gigantes, hombres de gran estatura, pero con características espirituales diferentes, malvados, asesinos. Lo único que ellos buscaban era la forma de sobrevivir, alegrar su cuerpo, así como un demonio. Y el versículo en el capítulo 6, tal vez también se va a acordar a alguien que nos está observando, dice, y viendo Dios la maldad de la gente, y viendo que todo designio del corazón del ser humano era de continuo solamente al mal, ¿por qué la humanidad llegó hasta ese punto? Porque estos seres que nacieron impulsaron a la maldad generalizada en la tierra. No eran seres comunes, estos eran seres de mezcla de demonios con seres humanos.